Bueno, creo que ahí se escucha. Hola, Emis. Yo soy Peter. Actualmente soy pasante de medicina interna con el doctor Eduardo Carrillo Maravilla. Y parte importante de mi servicio social es apoyarlo en las clases de líquidos, electrolitos y ácidos bases que sean a los alumnos que están cursando su sexto año de medicina. Entonces, por eso voy a aprovechar a darles este repaso con cosas que me he dado cuenta que son importantes y que llegan a ser muy preguntables y que les van a servir para su internado. Vamos a empezar. Tengo una presentación lista. Me he dado cuenta que es un poquito, no creo que es tan como enfocada para un repaso, pero de todas maneras voy a recuperar unas cositas de ese clase. Vamos entonces a utilizar de base pues mis apuntes. Los trastornos de ácido base van a ser la primera que vamos a hablar. Acuérdense que los trastornos de ácido base van a tomar como el principio que el pH normal del suero va a ser entre 7,35 a 7,45. Esto se considera como el rango más compatible con la vida en el sentido de que es lo que se utiliza en muchos ejercicios, en exámenes. Van a darse cuenta que cuando ustedes estén en el internado y hagan una gasometría, van a ver regir los rangos, ¿no? O sea, que te pueden poner de que 7,31 a 7,41. En estricto sentido, para sus exámenes, tomemos en consideración 7,35 a 7,45. Todo esto se van a hacer con un tipo de estudio que se llama la gasometría, la cual utiliza diferentes electrodos para poder medir la cantidad de protones que se encuentran en tu suero. No hay una diferencia tan notable entre el pH de la sangre arterial que de la sangre venosa. La sangre venosa solamente se va a tomar de una muestra como una venopunción normal o de la muestra de un catéter venoso central que llega a ser muy común en un paciente hospitalizado. Y ahorita les voy a contar un poquito por qué. Pero la otra, que es un poquito más cuenta, pues es la toma de una gasometría arterial por medio de la punción directa de la arteria radial o en el peor de los casos de la arteria femoral. Llega a ser muy doloroso para el paciente, pero la preferimos cuando estamos en un contexto de una acidosis respiratoria, especialmente en el contexto de una insuficiencia respiratoria aguda y especialmente en el contexto de una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, ¿no? Que es hipercápnica. Vamos a empezar con los más frecuentes y los que tienen más que ver con su clase de renal, ¿no? Pero primero vamos a ver cómo se aborda un trastorno ácido-base. Lo esencial es que ustedes sean ordenados. O sea, hay diferentes formas de hacer ese tipo de ejercicios. Existe la literatura más vieja que te hace el ejercicio de los tres pasos y la que utilizamos más en medicina interna, que es el abordaje de 5 pasos. Entonces, siempre que ustedes vean una gasometría, dejen que esta les hable, ¿no? Primero vean el pH. Después de que vean el pH, les sugiero que siempre vean cómo está el oxígeno. Si el oxígeno está alterado, vamos a cambiar el algoritmo, vamos a entrar en un contexto de insuficiencia respiratoria aguda, lo cual no es tema de su clase. Después de eso vamos a ver el bicarbonato, vamos a ver el dióxido de carbono y a partir de que si el bicarbonato esté alterado o no, vamos a abrir nuestro algoritmo para calcular la brecha iónica y calcular el delta gap, que vamos a verlo más ahorita. Una cosa que es importante que ustedes tomen en consideración es que a veces el bicarbonato sí va a estar expresado como HCO3, pero si lo toman de una muestra sanguínea y lo ponen en su química sanguínea, va a aparecerse como CO2 total. Ese CO2 total no es el CO2 respiratorio, es el bicarbonato que está en su forma disuelta, que es el dióxido de carbono en suero. Entonces, usualmente el rango que van a ustedes tomar en consideración para un bicarbonato normal en cuestiones de ejercicios es de 24 más menos 2. Para el dióxido de carbono es un rango de literalmente de 35 a 45. Es lo que usualmente se pide en exámenes. Su anion gap normal usualmente va a ser entre 10 a 12. Para cuestiones de examen, usualmente las fórmulas se estandarizan a una brecha iónica de 10. Y el anion gap, que ahorita, bueno, el delta gap, usualmente los puntos son de -1 y 2, que ahorita vamos a ver un poco qué queremos decir con eso. Aquí está lo que les decía, que no hay tanta diferencia entre una muestra venosa a una muestra arterial. Entonces, si ustedes checan su ejercicio y ven que estamos en hipoxemia, o sea, que tengamos una saturación, una presión de oxígeno arterial menos de 80, ustedes van a salirse del algoritmo
renal, van a entrar en un algoritmo respiratorio porque estamos enfrentándonos a una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué nos va a hablar de la insuficiencia respiratoria? Pues que vamos a tener una disminución del oxígeno disuelto en suero. Y a partir de ahí tenemos que hacer lo que se conoce como el índice de Kirby, que es hacer la proporción entre presión de oxígeno parcial y la fracción inspirada de oxígeno. Que eso ahorita lo vamos a ver. Van ustedes a ver su pH, si su oxígeno está bien. Acuérdense que no porque un paciente tenga una acidosis respiratoria, significa que no va a tener una acidosis metabólica y viceversa. No son trastornos múltiplemente excluyentes, a excepción de la respiratoria. Un paciente no puede tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria al mismo tiempo. Un paciente sí puede tener acidosis metabólica y alcalosis metabólica al mismo tiempo, lo cual vamos a ver en unos minutos. Cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene acidosis, va a ser porque tiene un pH menos de 7,35. Si tenemos un paciente con alcalosis, es porque tiene un pH arriba de 7,45. Acuérdense de estos rangos. La acidosis puede ser metabólica, es decir, estamos alterando el bicarbonato por alguna razón. Puede ser respiratoria, estamos acumulando dióxido de carbono por alguna razón. Si tenemos alcalosis, estamos acumulando dióxido, estamos acumulando bicarbonato por alguna razón, o tenemos la tal circunstancia que es estamos eliminando dióxido de carbono muy rápido por medio de una taquipnea por alguna razón. Vamos ahorita a enfocarnos en lo metabólico. La acidosis metabólica es de los trastornos más preguntables porque es de los trastornos más renales. La acidosis metabólica se va a causar por diferentes circunstancias, tanto porque son anion gap dependientes como porque tienen un anion gap normal. El concepto de anion gap es muy sencillo de entender. Lo que te quiere decir el anion gap es de que tú siempre vas a tener un balance entre tu sodio, que es tu catión, y tus aniones, que son el bicarbonato y el cloro. Usualmente la diferencia entre estos va a ser de 10. Si algo está haciendo que esa brecha se aumente, que haya mucha diferencia entre la proporción entre cationes y aniones, pero tú no tienes ninguna alteración en el cloro, no tienes alguna alteración en el bicarbonato y no tienes una alteración en el sodio, hay sustancias que se están acumulando en tu suero que están haciendo que aumente esa brecha aniónica. Y esas usualmente van a estudiarse con la mnemotecnia Goldmark. Déjeme por aquí lo tengo. Aquí está. Goldmark. Glicoles, es decir, un paciente que tuvo ingesta de algún tóxico, ¿no? Como algún alcohol, anticongelante, llámense lo que ustedes quieran, que tenga que ver con algún tipo de alcohol para hacer una disolución. Tenemos a la 5-oxiproína. Usualmente este se acumula en pacientes adultos mayores o pacientes que tienen desnutrición y que tuvieron consumo crónico de acetaminofén. Tenemos el lactato. El lactato es el lactato que depende de alteraciones mitocondriales. Tenemos el tipo A, que es porque tenemos un paciente que está en choque. O sea, un paciente que está en choque es un paciente que tiene problemas en la difusión de oxígeno. El choque puede ser hemorrágico, puede ser obstructivo, puede ser distributivo, slash neurológico, o puede ser cardiológico, ¿no? Y la otra es una acidosis láctica tipo B. Es decir, estamos teniendo una enfermedad en la mitocondria, estamos teniendo problemas renales para la depuración del lactato, o tenemos alguna alteración de algún fármaco que está alterando nuestros mitocondrias, que puede ser la metformina, puede ser el inesolid. El de lactato se asocia a trastornos pues propiamente gástricos y enterológicos. Por ejemplo, paciente que tiene una cirugía con intestino corto o que tiene algún tipo de metabolismo con propilenglicol. Tenemos pacientes que consumieron metanol. Justamente metanol se encuentra en anticongelantes. Pacientes que tienen consumo de aspirina. Y bueno, el salicilato es la otra forma en la que ustedes lo van a encontrar medido en toxicología. Pacientes que tienen enfermedad renal. Usualmente la enfermedad renal crónica lleva a que tengamos problemas en la secreción de ácidos porque tenemos alguna insuficiencia tubular. Entonces los pacientes se van a acidificar. Acuérdense que la acidosis, la falla renal crónica se caracteriza porque es un curso que de más de 3 meses en el cual tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros minuto o que tenga un daño estructural. Y tenemos la cetoacidosis, que es uno de los temas que a mí más me gustan,
que nos habla de que estamos teniendo una conversión tan grande de cetonas y para esas cetonas vamos a pasar por mucha betoxidación. La betoxidación va a llevar a que formemos muchos NADPHs. Esos NADPHs tienen protones. Esos protones son los que causan que haya acidosis. Ni el beta hidroxibutirato, ni el acetoacetato, ni las cetonas son las que causan acidosis. Es lo que viene antes. Porque cuando nosotros formamos alguno de estos cetonas, es porque estamos sobreestructurando la mitocondria con la acetilcoenzima A por un aumento de la betoxidación. Acuérdense que cuando tenemos un paciente que le queremos abordar cetoacidosis, es porque tiene una glucosa arriba de 200, porque tiene beta-hidroxibutyrato, que acuérdense que este que se mide en suero no se va a medir en orina, porque para que pueda secretarse en orina, tiene que convertirse en acetoacetato, y el beta-hidroxibutyrato pues va a ser más de 3 milimoles por litro. Tu paciente debe tener un pH ácido, o sea, tiene que ser en menos de 7,35 y tu paciente tiene que tener un bicarbonato bajo, o sea, bajo de 22. Acuérdense que todo este bicarbonato va a estar interactuando con todos los protones que están formados y por esa razón va a bajar. Cuando tenemos alguno de estos cuatro criterios, vamos a poder diagnosticar una cetoacidosis. La cetoacidosis puede ser diabética, por un paciente que debuta con cetoacidosis, usualmente son niños, con diabetes tipo 1. Puede ser una cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes tipo 2 por algún estresor, que puede llegar a ser alguna infección, un infarto agudo del miocardio o sepsis. Puede ser una cetoacidosis alcohólica, pacientes que estuvieron en ayuno, un ayuno que llega a ser más de 40, de 12, más de 24 horas, que están entrando totalmente en cetogénesis, están con una beta-oxidación al tope y tenemos deficiencia de esos pacientes que están con ayuno y con alcohol de tiamina. La tiamina afecta a la mitocondria, entonces vamos a empezar a acumular más cetonas. Y la otra forma es una forma combinada, que en un paciente que tiene cetosis diabética, está en ayuno, toma y le da cetosis diabética con cetosis alcohólica. Hay otro tipo de cetoacidosis que no creo que les pregunten, que se llama cetoacidosis euglucémica, que se asocia a tipo de medicamentos que se llama ISGLT2, que se utilizan para enfermedad renal crónica, se utilizan para MASLD, se utilizan para enfermedad insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que te puede llegar a hacer acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Qué dice el anion gap elevado? Tenemos bicarbonato normal, bueno, bajo, obviamente porque estamos en acidosis metabólica, tenemos un cloro normal, no elevado, y tenemos un sodio normal. Algo está pasando que está haciendo que aumenten los aniones, que no son los aniones que medimos, y son usualmente estos, los Goldmark. Acuérdense los Goldmark. Entonces, tú ya diagnosticaste que tu paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Qué sigue? Debemos de ver cómo está su compensación. Es usualmente lo hacemos con la fórmula de Winter. Es la fórmula de Winter. Yo les voy a dar un truco. Agarran el bicarbonato, le suman la mitad de ese bicarbonato, a eso le suman 8 y el resultado más menos 2 va a ser la compensación. Si tienes un PCO2 menor a lo esperado, o sea, a lo que sacas con la fórmula de Winter, entonces quiere decir que tu paciente tiene una alcalosis respiratoria. Pero si tu PaCO2 es mayor a lo que calculaste con la fórmula de Winter, tienes una acidosis respiratoria concomitante. ¿Qué pasa una vez que calculamos que nuestro paciente tiene anion gap elevado? Debemos de calcular los trastornos adicionales, que es nuestro último paso. ¿Cuáles son los trastornos adicionales? Los que calculamos con el delta delta. La forma de delta delta o delta gap es muy sencilla. Es, estamos teniendo una disminución proporcional del anion gap a medida de que estamos corrigiendo el bicarbonato, o nuestro anion gap está aumentando de forma proporcional a cómo nuestro bicarbonato está disminuyendo. Es decir, sigue este rasgo fisiológico de medida que estamos nosotros acumulando más aniones que son ácidos en nuestro suero. Nuestro bicarbonato está actuando como debe ser o estamos acumulando más bicarbonato del que esperaríamos si es que el bicarbonato está actuando como un buffer. Entonces, la fórmula para el delta delta es el landing gap que tú me diste menos el landing gap normal. Muchas de las fórmulas, esta es la de este artículo aquí de de Inglaterra, que lo ponen en 12. El MCASAP, que es la plataforma para prepararte para los exámenes del Consejo de Medicina Interna de Estados Unidos, lo ponen en 10. Y eso lo vas a dividir
entre el bicarbonato menos el bicarbonato que tú me diste. Justamente el bicarbonato, como yo les dije, es de 24 más menos 2. Entonces, si tú tienes un delta gap entre 1 y 2, no tienes trastornos adicionales. Si tienes un delta gap más de 2, tienes una alcalosis metabólica adicional. Es decir, tienes mayor aumento de anion gap que la disminución del bicarbonato. No está siendo proporcional ese cambio. Si tú tienes un anion gap, un delta gap, perdón, menos de 1, sugiere que tienes una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, una acidosis metabólica donde estamos aumentando mucho cloro. Eso altera tus proporciones de aniones y lo que quiere decir es que estás aumentando tu anion gap de forma desproporcionada a la disminución del bicarbonato. O sea, no está disminuyendo tanto, no está aumentando tanto a comparación de cómo esperas que el bicarbonato esté reaccionando con estos ácidos para disminuir. Esta acidosis metabólica hiperclorémica usualmente sucede en pacientes que tienen algún tipo de alteración nasogástrica, que están perdiendo eh, o más bien están acumulando cloro por alguna alteración digestiva, vómitos, etcétera. Pero no de los vómitos que llevan a que perdamos ácido. Es un tipo específico de estas alteraciones. ¿Qué pasa si tú tienes un anion gap normal? A que nos enfrentamos a esta clásica acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Qué está pasando aquí? Lo que les dije. Estamos perdiendo bicarbonato, pero no por el riñón, no porque esté reaccionando con algún tipo de anión que no estamos midiendo como los Goldmark. Estamos perdiendo bicarbonato de forma gastrointestinal. Esto es muy común, por ejemplo, como les dije, en tipos específicos de vómito, en tipos específicos de diarrea, en tipos específicos de alteraciones gastrointestinales, como lo que llegan a ser algunos tipos de cirugías que se llaman estomas. Pero hay otra cosa que es muy importante que ustedes sepan y es las acidosis tubulares renales, las ATRs. ¿Qué es una ATR? Es una alteración del túbulo. Y esto a mí me gusta mucho verlas con esta acá. Entonces, hasta ese punto ya sabemos que para la acidosis metabólica estamos teniendo algo que está haciendo que nuestra bicarbonato disminuya. Si tenemos un NGAP elevado, estamos haciendo que en nuestro cuerpo se están acumulando aniones que se comportan como ácidos que usualmente van a hacer que nuestro bicarbonato interactúe con ellos y disminuya. Esto nos va a abrir nuestra brecha aniónica. Es decir, estamos teniendo una gran cantidad de aniones que no estamos midiendo. Goldmark es lo más común. Justamente en los ejercicios ustedes se van a encontrar con la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética tiene ciertos criterios que se deben cumplir, que están estandarizados por la Academia Americana de Diabetes. Y si tenemos una acidosis metabólica, debemos de calcular su compensación a partir de la fórmula de Winter, que ya les dije que puedes agarrar bicarbonato. Este bicarbonato, sumarlo al bicarbonato, la mitad de ese bicarbonato, eso luego sumarlo a 8 y a lo que te sume vas a tener más menos 2 para ver su compensación. Siempre que tienes una acidosis metabólica en gap elevado, debes de calcular el delta gap para ver si tienes una trastorno adicional, que lo que te traducir es si tu anion gap está aumentando de forma proporcional a la disminución del bicarbonato. La cosa se pone más compleja cuando tienes una acidosis metabólica de anion gap normal. Es decir, todo lo que está pasando dentro del sistema depende del cloro, depende del bicarbonato y depende del sodio. Y usualmente es porque estamos perdiendo bicarbonato. ¿Y cómo perdemos bicarbonato? A partir de las tubulopatías. Las tubulopatías son todas aquellas alteraciones que nos merman la nefrona. Ya puede ser la nefrona proximal. Acuérdense que la mayoría del bicarbonato se va a absorber en la nefrona proximal, en el túbulo contornado proximal. Alteraciones en la nefrona distal, que es porque estamos teniendo alteraciones en la formación de todos los procesos de aminogénesis que nos lleven a que podamos secretar de forma efectiva los protones, o alteraciones que de plano nos estén mermando la función hormonal de nuestro túbulo. La proximal, el túbulo continuado proximal, se conoce como ATR tipo 2. ¿Qué nos quiere decir la ATR tipo 2? Estamos perdiendo todo lo que se puede absorber en la nefrona proximal. Son pacientes que pierden glucosa, son pacientes que pierden proteínas, son pacientes que pierden bicarbonato, que pierden fósforo, que pierden magnesio, etcétera.
Este conjunto de signos se llama síndrome de Fanconi. Y la ATR tipo 2 es una alteración que usualmente llega a ser adquirida, es decir, pacientes que tienen alteraciones donde se acumulan muchas inmunoglobulinas, como mielopatía múltiple o amiloidosis, pacientes que se intoxicaron, usualmente llega a ser por plomo, pacientes que se tienen alguna alteración de hemoglobina paroxística nocturna, cuando tenemos un daño de complemento, pacientes que están consumiendo algún tipo de fármacos. Usualmente los más comunes son los aminoglucósidos. Cuando ustedes leen que los aminoglucósidos como la gentamicina son nefrotóxicos, es porque están causando ATR tipo 2. Pacientes que están tomando tenofovir. El tenofovir, acuérdense que es un medicamento que se utiliza para muchos de los esquemas de VIH, que se utiliza para esquemas de hepatitis B, ¿no? El tenofovir y entecavir. Y como sabemos que nos estamos enfrentando a una ATR tipo 2, pues muy fácil. Es un paciente que tiene acidosis. Es un paciente que tiene una brecha urinaria negativa, que es un poco contraintuitivo. Es decir, este paciente sí está formando amonio y el amonio está permitiendo que sí se secrete ácido. Entonces, más que tenemos problemas en retención del ácido, es un paciente que está perdiendo bicarbonato. ¿Cómo sabemos eso? Porque su bicarbonato va a estar depletadísimo en el suero y va a estar aumentado en la orina. Va a ser un paciente que justo como estamos teniendo alteraciones en la pérdida del bicarbonato, va a tener una fracción de eyección del bicarbonato aumentada y va a tener un potasio sérico disminuido. ¿Por qué va a pasar esto? Porque como vamos a perder todas las gradientes para que se pueda absorber de forma apropiada el potasio. Son pacientes que van a cursar con hipocalemia. ¿Qué va a pasar aquí? Pues son pacientes que como estamos pidiendo todo este bicarbonato y llegan a tener alteraciones de las anhidrasas carbónicas, pues van a tener tendencia a causar con estomalacia, ¿no? Acuérdense que bueno, igual por el fósforo. La estomalacia es por un problema también de fósforo, no van a tener una formación apropiada del hueso y van a cursar con estomalacia. La forma en niños es raquitismo. Acuérdense. Entonces, ATR tipo 2 van a ser pacientes que van a perder bicarbonato, usualmente llega a ser por fármacos. De una forma más rara, pues llegan a ser pacientes que tienen algún tipo de alteración infecciosa o alguna alteración ahí primaria, ¿no? La ATR tipo 1 es la distal, o sea, es como contraintuitivo. La que viene después es la que tiene el número uno. Esta es porque tenemos pacientes que tienen una secreción defectuosa de los protones. Acuérdense que en el tubo contorneo distal vamos a tener las bombas de potasio-sodio, vamos a tener las bombas de potasio ATPasa y todas estas que van a llevar a que tengamos un lumen para poder secretar potasio a través de los ronca. Esto sucede en el túbulo contorneado distal. Estos pacientes van a tener problemas para secretar estos protones. ¿Por qué? Usualmente llegan a ser pacientes con algunas enfermedades autoinmunes. Si tienen un paciente que es joven, mujer, que tiene acidosis y que está perdiendo mucho potasio, que tiene hipocalemia, piensen que es una ATR tipo 1. También llegan a ser pacientes justo como tenemos alteraciones en las gradientes para que funcione el túbulo contorneado distal, que es donde se encuentran los canales de PRB5, pues no vamos a poder absorber el calcio. Entonces, estos pacientes van a causar con hipercalciuria. Otros fármacos que le llegan a usar son el litio, la anfotericina, que eh, pues llega a ser, sí es muy usada. Eso es para agentes que están hospitalizados, que tienen algún tipo de aspergillus. Hay brava, pacientes que tienen histoplasmosis brava, pacientes que tienen blastomicetos bravos, pacientes que tienen mucormicosis brava, ¿no? Todos son pacientes con infecciones fúngicas muy graves. Y también llega a pasar por algunas alteraciones propiamente hematológicas, como la anemia falciforme. ¿Cómo vas a saber que vamos a enfrentarnos con un paciente con una TR tipo 1? Pues muy fácil. Tienen una cirrosis muy grave. Son pacientes que no están produciendo de forma apropiada amonio. O sea, ese amoníaco que es el NH3 no puede juntarse con protones porque no hay protones para los que se puede unir. Entonces nuestra brecha osmolar urinaria es positiva. Vamos a tener una secreción normal, esperada de bicarbonato, lo vamos a secretar apropiadamente, entonces no lo vamos a perder mucho. Vamos a tener entonces una fracción de eyección de bicarbonato normal, disminuida. Y como estamos alterando la formación de la secreción de calcio, porque no tenemos el gradiente para que se pueda absorber en el túbulo contornado distal,
vamos a secretar todo ese calcio. Y esos pacientes van a cursar con litiasis renal. ¿Cuál es la litiasis renal? Por estas cosas, pues llega a ser por oxalato de calcio. Perdón, fosfato de calcio. Déjame verificar ese dato. Ahorita mismo se los verifico. Ah, ah, porque ya yo mismo me hice bolas si es oxalato o fosfato de calcio. Vamos a ver. Mm, Oxalato de calcio. Oxalato de calcio. Ahí está. Bueno, sigamos. Y la última, que es un poquito más fácil de diagnosticar, pues es una ATR tipo 4. La ATR tipo 4 es porque tenemos alteraciones en los pacientes que tienen alguna alteración hormonal. Acuérdense que la aldosterona va a promover que secretes potasio por medio de la activación de los ronca. La aldosterona activa, o sea, promueve que los roncas se mantengan abiertos en el túbulo contorneado distal. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un paciente que está secretando mucho potasio, vamos a alterar de forma retrógrada a la nefrona proximal. En la nefrona proximal tenemos a em, la enzima glucosidasa. Entonces, si esa no está funcionando porque el potasio está disminuido, vamos a hacer que nuestro entorno intracelular sea alcalino. Si está alcalino, en la parte de estas células que se encuentran en el túbulo contorno proximal, vamos a perder la forma de que se active esta glucosidasa y vamos a disminuir la síntesis de amoníaco. Entonces, de forma ya anterógrada, la disminución de la formación de amoníaco va a hacer que no tengamos un sebo para que se puedan secretar protones. Entonces, vamos a acumular los protones en el suero porque no los vamos a poder excretar apropiadamente. Acuérdense, el aldosterona funciona en el túbulo contorno distal al momento de estimular los ronca. Podemos tener una alteración desde abajo del sistema, que es con la renina. La renina va a disminuir en pacientes con nefropatía diabética crónica, pacientes que tienen AINES, incluso pacientes que pueden llegar a tener un uso ahí medio crónico de beta bloqueadores de forma eh, inapropiadamente disminuida, pacientes que tienen inhibidores de calcinurina, que acuérdense que son inmunomoduladores, pacientes que tienen VIH. Acuérdense, también los YECAS y los ADOS van a disminuir de cajón, pues todo el sistema RAS, ¿no? O sea, para eso funcionan. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de angiotensina. La heparina afecta también a la suprarrenal. Pacientes que tienen hiperplasia adrenal congénita también van a poder cursar con ATR tipo 4 y muchísimos fármacos se pueden causar ATR tipo 4. Yo le daría mucho énfasis al trimetopim. El tropin actúa de forma estimulante en los canales que se encuentran en el túbulo contorno proximal y llevando a que no actúe de forma apropiada la aldosterona y también pacientes que consumen eh, cierto tipo de sustancias como el ácido glicirricínico. También la nefrosis te puede causar ATR tipo 4. ¿Cómo saber que nos estamos enfrentando a un paciente que tiene ATR tipo 4? Muy sencillo. Es un paciente que no es una cirrosis tan grave, que no está pudiendo secretar protones por medio del amonio porque no estamos formando amonio, entonces nuestra brecha osmolar en nuestra brecha aniónica urinaria es positiva, vamos a tener una secreción apropiada del bicarbonato, entonces va a estar en menos de 3%, pero como tenemos una alteración en el sistema RAS, estos pacientes sí van a estar acumulando potasio. Entonces, si se dan cuenta en comparación de todo lo demás, estos pacientes cursan con hipercalemia, hiperpotasemia, pero el término que a mí más me gusta es hipercalemia, ¿no? Entonces, muy fácil el diagnóstico de este tipo de alteraciones, son las únicas que van a tener hipercalemia. Piensen en pacientes con diabetes, piensen en pacientes que tienen este tipo de polifarmacias, que se usan para el tratamiento de hipertensión arterial, pacientes que tienen Bactrim. El Bactrim se utiliza mucho en tipo de alteraciones de Staphylococcus, pneumocitis jirovecii, ¿no? También los que tienen pacientes que tienen VIH, ¿no? Entonces, así. Estas son las acidosis metabólicas de Iron Gap normal. ¿Qué pasa con la alcalosis metabólica?
Súper sencilla. Aquí esta no requiere mucha ciencia. ¿Cómo vamos a perder ácido? Porque vomitamos, porque tenemos adenomas vellosos. Estos pacientes, como están perdiendo cloro y por medio de esa secreción de HCl, o pacientes que tenemos con algún tipo de uso de diuréticos o de síndrome de leche alcalí, sabemos que si le soltamos líquidos como cristaloides, llámese solución Hartmann, solución Riga-lactato o solución salina 0,9%, van a responder su nivel de cloro porque tienen un riñón que va a sensarlo apropiadamente en la mácula densa y así responder. En su paciente se llaman alcalosis metabólica respondedores a cloro. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes que son resistentes a cloro? Nuestro riñón está alterado, no tiene la función correcta para que pueda sensar esos cambios de cloro y así los está perdiendo. Esto usualmente se ve en alteraciones de potasio. Pacientes que tienen algún curso de hipocalemias van a tener ese tipo de alteraciones. Y aquí me voy a permitir presentarles un diagrama para que todo quede mucho más claro. Entonces, alcalosis metabólica usualmente llegan a ser concurrentes cuando tienes pacientes con un riñón alterado. Son pacientes que van a tener alteraciones en el potasio. Acuérdense, si tenemos un paciente que vomita, que tiene diarreas, que hace que esté perdiendo cloro en esa situación, si tú le pasas solución salina, van a responder a cloro. ¿Cómo sabemos que esos pacientes van a responder al cloro que tú les estás administrando? Porque cuando tú lo mides en orina, el cloro va a estar disminuido. O sea, tú sabes que tu riñón está absorbiendo ese cloro que por alguna razón lo estás perdiendo fuera del riñón. Pero ¿qué pasa si tienes esas alteraciones en el cloro y además tu riñón está perdiendo cloro? Nos estamos enfrentando a una situación de una alcalosis metabólica clorresistente. ¿Y cuáles llegan a ser estas clorresistentes? Pues son trastornos que van a alterar tu potasio. ¿Por qué? Porque nuestro riñón ya está enfermo. Y aquí es donde vamos a abrir justo el algoritmo de las hipocalemias. La condición de hipocalemia es un potasio que está disminuido a menos de 3,5. Y cuando tú vas a abrir el algoritmo de una hipocalemia, lo primero que tienes que ver es si tu paciente ya tiene alteraciones electrocardiográficas. ¿Cómo sabemos que un paciente con hipocalemia tiene alteraciones electrocardiográficas? Es porque tiene una repolarización disminuida. Entonces son pacientes que van a cursar con alteraciones en QT, son pacientes que justo como tienen una repolarización disminuida van a tener un aplanamiento en la NAT y eh, si las descartas, pues vas a tener tu laboratorio con tu presión arterial y tus trastornos ácido-base. ¿Qué pasa si tu paciente tiene hipertensión arterial e hipocalemia? Pues nos vamos a enfrentar a un trastorno ácido-base donde vamos a tener alteraciones especialmente en la parte hormonal, en la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuáles van a llegar a ser estas causas? Pues son pacientes que como tenemos una elevación de aldosterona, ya sabemos que la aldosterona va a activar la RUNCA, entonces va a hacer que pierda tu paciente potasio ahí. Pero también acuérdense que van a activar los NAC, entonces van a tener una absorción exacerbada del sodio. Y el sodio aumenta la absorción por osmosis del volumen y así van a cursar con hipertensión arterial. ¿Cuáles son las causas importantes? Pues sabemos que tenemos la hipertensión arterial asociada a hiperaldosteronismo. Usualmente este llega a ser más por hiperplasia suprarrenal. Literatura más nueva lo indica así, literatura más vieja te dice que son los adenomas adrenales, que los vas a empezar a sospechar si tienes una masa ahí de más de 4 milímetros. Pero ¿qué pasa si tienes una disminución en aldosterona y renina, pero tu paciente está hipertenso? Entonces sabes que ahí lo que está pasando es que tenemos una activación independiente del ENaC. Tenemos estos síndromes donde el receptor prescinde del sistema RAS para poder activarse. Y eso es el famoso síndrome del hígado. Entonces son pacientes hipocalémicos, pacientes hipertensos y pacientes que cursan con una alteración de alcalosis
metabólica. Acuérdense, para que tengamos una compensación celular de la alcalosis, de la hipocalemia, lo que tenemos que hacer es meter protones para que pueda salir ese potasio. Por eso, cuando piensen ustedes en hipocalemia, deben de pensar en alcalosis. Si ustedes piensan en una hipercalemia, como lo vimos en las ATRs, deben de pensar en acidosis. Porque acuérdense que son los gradientes que tienen que subirse. Siempre en una célula, para que tú puedas meter potasio, salen protones. Y para que tú puedas mantener los protones fuera, el potasio se queda dentro. Entonces, hipercalemia, acidosis. Hipocalemia, alcalosis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero ¿qué pasa si tu paciente está hipotenso o no tiene alguna alteración importante en la presión arterial? Pues vamos a ver el algoritmo de lo que ya hemos hablado. Pacientes que tienen alcalosis, pacientes que tienen hipocalemias y pacientes que tienen una secreción inapropiada del cloro. ¿Y cuáles son estos síndromes? Barter y Gitterman. Acuérdense, Barter simula un exceso de ácido de diuréticos de asa. Gittelman imita un exceso de tiazidas. Barter son alteraciones donde tenemos una un bloqueo, un defecto en el ACDGL, en el NKCC2. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? La característica principal del síndrome de Bartter, pues que es un curso que empieza más en niños chiquitos. El Bartter usualmente lo vas a encontrar, no lo si lo encuentras en un adulto es porque ya lo tenía diagnosticado de chiquito. No vas a encontrar usualmente Barters en adulto. Usualmente eso llega a ser más trastornos como Gittelman. Entonces, ¿qué otras cosas te van a hacer que tu abordaje de barter esté completo? Esto. Acuérdense que el barter, vamos a tener esas alteraciones en el NKCC2. Cuando tú tienes una alteración en el NKCC2, lo que va a pasar es que vas a perder el gradiente que va a permitir que tú puedas absorber el calcio al suero. Como tienes aquí, cuando usualmente tienes un NKCC normal, como absorbes sodio y absorbes potasio, como se empieza a acumular mucho potasio aquí, vas a secretarlo con el ronca. Entonces vas a mantener el lumen ligeramente positivo. Entonces, de forma como por repele, vas a meter a tu suero calcio y magnesio. ¿Qué pasa cuando no funciona el NKCC2? Ese ciclo, ese bucle se va a perder. Entonces no vas a generar este gradiente repulsivo para que se pueda absorber de forma paracelular el calcio. Por eso, los pacientes con Barter van a cursar con hipercalciuria. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con Barter y por qué esos pacientes cursan con alcalosis? Pues de una forma muy sencilla, porque tenemos una mácula densa que va a tratar de compensar con esos cambios. Entonces, para que tú puedas compensar esto en el túbulo contorneado distal, como vas a empezar a absorber ese sodio que no absorbiste por la NKCC2 gracias a la función del sistema renina-angiotensina, lo que pasa en el túbulo contorneado distal es que para absorber ese sodio, vas a secretar protones. Por eso este tipo de alteraciones causan alcalosis metabólica. ¿Qué pasa con el Gitterman? Pues lo que pasa cuando tú usas tiazidas. ¿Qué pasa cuando tú usas tiazidas? Vas a bloquear el NCC, que se encuentra en el túbulo contorneado distal. ¿Y aquí es lo opuesto? Aquí, cuando tú tienes NKCC bloqueado, lo que va a pasar es que vas a generar una gradiente positiva que va a mantener activados los TRP5. Entonces, estos pacientes sí van a continuar con su acumulación de calcio al suero. Por eso, los pacientes van a cursar con hipocalciuria. No van a secretar el calcio, porque vamos a mantener el gradiente para que pueda activarse nuestros canales de absorción distal del calcio, que son los TRPV5. Y estos, como les dije, pues van a ser encontrados más en adultos, ¿no? No los vas a encontrar en niños. Y hay ciertas alteraciones en Gittelman que llegan a funcionar como Barter, pero esas son cosas que van más allá del tema de la clase, que es este de acá. El Barter similar a Gittelman. Que a mí ya me tocó ver dónde está cabrón. Entonces, renal, acuérdense de sus algoritmos. Todo depende del bicarbonato. Una vez que vemos que el bicarbonato está bajo, calculamos el ANANGAP.
Si tenemos un ion gap elevado, vamos a ver su compensación y vamos a ver qué está pasando con el Goldmark. ¿Qué es lo que está haciendo que acumulemos aniones? Importantísimo, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis por diabetes y por alcohol. Puede haber un trastorno concomitante. ¿Cómo lo vamos a saber? Con el delta gap. Acuérdense mucho de su fórmula del delta gap, por favor. La van a preguntar siempre, incluso cuando sean residentes. El delta gap, usualmente la literatura que está más estandarizada, es que utilizamos el punto de corte más 2 o menos uno. Cuando tenemos más 2 estamos con una alcalosis metabólica adicional, y cuando tenemos menos uno estamos enfrentándonos a una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cuáles son estas? Son pacientes que tienen alguna alteración que está haciendo que perdamos bicarbonato de forma gastrointestinal, o pacientes que están teniendo un tipo de ATR. Ya sabemos que tenemos tres tipos de ATR: ATR tipo 2, que es la proximal, justamente va a ser hacia fármacos. Y usualmente piensen en pacientes que tienen aminoglucósidos, pacientes que tienen tenofovir, pacientes que tienen anfotericina, que es un antimicótico, etcétera. Después, ATR tipo 1, que es la distal, piensen en pacientes que son jóvenes, pacientes que tienen algún trastorno autoinmune, lupus, Sjögren. Piensen en pacientes que tienen anemia falciforme. Acuérdense que ambos, tipo 1 y tipo 2, van a cruzar con hipocalemia. ¿Cuál es la diferencia entre una acidosis tipo 2 a una acidosis tipo 1? Que los pacientes con acidosis tipo 2 van a poder generar amoníaco, van a poder secretar amoníaco. Los tipo 1 no, porque tenemos una alteración en nuestra secreción de protones. El bicarbonato no se pierde. El ATR tipo 2 sí pierde bicarbonato porque tenemos una alteración en el túbulo contorneado proximal. ATR tipo 4 son deficiencias hormonales. Vamos a tener una alteración de hipoaldosteronismo, hiporreninемia, perdón, o una alteración propia en las adrenales. ¿En qué lo vamos a pensar? En pacientes que tienen hipercalemia. Son pacientes que tienen un curso crónico de diabetes, pacientes que utilizan yecas, pacientes que utilizan timetropin, sulfametazosol, que acuérdense que van a tener un componente ahí en el túbulo cuterno proximal que va a alterar nuestros canales de NSC como si fuera la amidrodrina. ¿Qué pasa cuando tenemos una calosis metabólica? Usualmente piensen que si es un paciente que la está perdiendo está perdiendo ácido por medio de vómitos, adenoma villosos, diarreas, pacientes que lo están perdiendo por estomas, pacientes que lo están perdiendo de forma gastrointestinal. Estos pacientes van a responder si les ponemos suero porque tienen un riñón que va a captar ese cloro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tienen un cloro urinario disminuido. Pero ¿qué pasa si tenemos, a pesar de que le estamos pasando cloro, nuestro paciente está perdiendo cloro? O sea, tenemos una excreción de cloro urinaria aumentada. Nos estamos enfrentando a trastornos renales. Si tenemos estos trastornos renales, usualmente van a cursar con, acuérdense, hipocalemia. Si tenemos un paciente con hipertensión arterial e hipocalemia, vamos a pensar en trastornos hiperrinémicos, hiperaldosteronémicos, o pacientes que tienen una activación independiente de hormonas del NCC, digo del ENaC, perdón, que es el líder. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial normal, incluso hipotensión e hipocalemia y alcalosis metabólica? Vamos a pensar que tiene alteraciones en asa de Henle o alteraciones en el túbulo contorneo distal. Gitelman simula a diuréticos de asa, va a acusar con hipercalciuria. Pacientes que tienen síndrome de Gitelman, hipocalciuria, ¿no? Ambos con hipocalemia, alcalosis metabólica. Muy bien, esto es todo por el tema de acidosis y alcalosis metabólicas dependientes del riñón. Esto es lo que les preguntan para la parte de nefro, la parte de respi. Les voy a pasar un video, pero esta lo que para mí me importaba que quedara claro en su formación como estudiantes de pregrado del riñón. Cualquier duda queda al pendiente. Muchas gracias y estoy muy al pendiente de ustedes. Bye bye bye.